Se abre la sesión. Tiene la palabra don José Luis Rodríguez, presidente de Nueva Economía Forum. Majestad, Sus Excelencias los presidentes de la República Portuguesa y de la República Italiana, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores. En primer lugar, deseo darles la bienvenida y agradecerles su participación en esta ceremonia de entrega de los premios Nueva Economía Forum, otorgados en su edición correspondiente a 2011 a la República Portuguesa en la persona de su presidencia, de su presidente, Su Excelencia Aníbal Cavaco Silva, y en su edición de 2012 a la República Italiana en la persona de su presidente, Su Excelencia Giorgio Napolitano. Saludamos en particular a los telespectadores que siguen esta ceremonia en directo por el canal 24 Horas de Televisión Española, la RAI y la Radio Televisión Portuguesa. Constituye un enorme orgullo para nosotros la coincidencia de este acto con el 12º aniversario de Nueva Economía Forum, que en este periodo se ha convertido en un punto de encuentro, una organización de debate de referencia en nuestro país, caracterizada por su independencia, su carácter abierto, su pluralidad y su voluntad de contribuir a que, a través del diálogo y la difusión de ideas y propuestas constructivas, la sociedad española pueda encontrar cauces para la recuperación de la economía y de la concordia y para que juegue un papel activo como miembro de la Unión Europea, como aliado esencial de los países de Iberoamérica y como protagonista activo de la comunidad internacional. Nuestra labor es posible gracias a la participación y la confianza de los ponentes y de las entidades que ellos representan, las altas instituciones del Estado, el presidente y los ministros del Gobierno español, los representantes de las comunidades autónomas y de los partidos políticos, de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo, mandatarios de diferentes países, representantes de las organizaciones empresariales y sindicales, así como de la sociedad civil, intervienen con regularidad en el Foro de la Nueva Economía, en el Fórum Europa, en la Tribuna Andalucía, Tribuna Cataluña, Tribuna Euskadi, Tribuna Galicia, Foro de la Nueva Sociedad, Foro España Innova, Foro de la Nueva Energía, Foro de la Nueva Cultura, Smart City, Foro de la Nueva Ciudad, etcétera. Hemos de reconocer el apoyo de las entidades patrocinadoras que siguen proporcionándonos una financiación privada, diversificada y transparente que facilita nuestra independencia en el desarrollo de los debates. Nuestro agradecimiento también a los medios informativos y a los profesionales que cubren y que participan en los actos y debates, a los asistentes de todos los sectores, al cuerpo diplomático acreditado en España, a las oficinas de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo. Y permítanme, finalmente, destacar la aportación, el aliento continuo y el buen consejo de quienes integran el círculo de confianza de Nueva Economía Forum. Desde las más diversas perspectivas y sensibilidades, ellos representan a la sociedad civil española y a la comunidad internacional. Por tanto, dan solidez a las actividades que regularmente lleva a cabo nuestra organización. Majestad, los premios Nueva Economía Forum fueron instituidos en 2003. En su primera edición fueron concedidos a los ponentes de la Constitución española y al empresario don Florentino Pérez. En las siguientes ediciones han sido recibidos por las siguientes personalidades: presidente del Banco Central Europeo, director gerente del Fondo Monetario Internacional, presidentes del Consejo Europeo, del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea, presidentes de Brasil, Chile y México, y también por la canciller de Alemania. Nueva Economía Forum desea renovar hoy, ante Su Majestad el Rey, Sus Excelencias, los presidentes de Portugal e Italia y todos ustedes, su compromiso de seguir adelante con renovada ilusión y con el gran esfuerzo del equipo de profesionales y colaboradores de nuestra organización, a los que permítanme que exprese el más sincero y afectuoso reconocimiento. Muchas gracias. Tiene la palabra don Jesús Posada, presidente del Congreso de los Diputados.
Majestad, excelentísimo señor presidente de la República Portuguesa, excelentísimo señor presidente de la República de Italia, señor presidente de Nueva Economía Forum, autoridades, señoras y señores. Constituye para mí un gran honor tener la oportunidad de presentar los méritos de las dos personalidades que esta noche serán galardonadas con los premios que anualmente entrega Nueva Economía Forum. Quisiera por ello agradecer y muy sinceramente la invitación del presidente de Nueva Economía Forum, entidad que, como todos ustedes saben, ha alcanzado ya en nuestro país un reconocido prestigio como foro de encuentro y debate político y social. Portugal e Italia son dos países unidos con España por indisolubles lazos. Nuestra historia, nuestra cultura, nuestro desarrollo político y social no podrían explicarse sin tener en cuenta esta vinculación y el espacio geográfico que compartimos. Esta noche, Nueva Economía Forum quiere rendir en la persona de sus presidentes homenaje a los pueblos portugués e italiano. Y en ambos altos dignatarios concurren además relevantes merecimientos personales. Los señores Aníbal Cavaco Silva y Giorgio Napolitano tienen en común haber desarrollado una vasta y acreditada trayectoria política que les ha llevado a ser hoy los supremos mandatarios de Portugal y de Italia. Excelentísimo señor presidente de la República Portuguesa, todos conocemos que cuenta en su haber con una dilatada actividad académica y política. Aníbal Cavaco Silva ha sido profesor e investigador en el ámbito de la economía en insignes universidades portuguesas, así como en el Departamento de Estudios del Banco de Portugal. Su prestigio intelectual y profesional le llevó a ser designado ministro de Finanzas y Planificación entre 1980 y 1981 y presidente del Gobierno durante 10 años, entre 1985 y 1995. Su gestión siempre se caracterizó por una intensa actividad de reformas económicas y sociales que permitieron a Portugal alcanzar elevadas cotas de crecimiento económico y creación de empleo. Asimismo, su actuación como primer ministro tuvo entre sus prioridades el control de las cuentas públicas, lo que permitió contener el déficit, cumplir con los criterios de convergencia y hacer posible el ingreso de Portugal en el euro. Permítame destacar, asimismo, presidente, que durante su mandato al frente del Gobierno de Portugal se dio un notable impulso a las relaciones entre nuestros dos países. Se reforzaron los contactos institucionales y se potenciaron nuestras relaciones económicas y comerciales, lo que propició que España se convirtiera en el primer socio comercial de Portugal. Si bien en 1996 Aníbal Cavaco Silva regresó a su actividad universitaria, volvería nuevamente a la primera línea política en 2006 como candidato a las elecciones presidenciales, obteniendo la presidencia de la República. Su rigor profesional, su compromiso con el crecimiento económico y la creación de empleo, su convicción europeísta y el interés que siempre ha mostrado por estrechar los lazos entre España y Portugal le hacen firme merecedor del premio que esta noche le otorga Nueva Economía Forum. También extraordinariamente fecunda ha sido la trayectoria de Giorgio Napolitano. Excelentísimo señor presidente de la República de Italia, permítame seleccionar de su larga e intensa biografía política algunos hitos que, en mi opinión, le hacen especialmente merecedor de esta distinción. Me gustaría destacar, sobre todo, que el presidente de la República Italiana ha sido un pionero, adelantándose en décadas a la caída de los regímenes comunistas del este de Europa, se esforzó de forma continuada y tenaz en dotar al Partido Comunista de una impronta democrática y moderna, afianzar su autonomía e impulsar su renovación ideológica, abriéndolo a la colaboración con otras fuerzas políticas democráticas. Este empeño cristalizaría en la conformación de la estrategia política conocida como eurocomunismo,
que permitiría, años más tarde, la transformación hacia un renovado Partido Democrático de la Izquierda que ha participado en amplias coaliciones electorales. Quisiera destacar también de la biografía política del presidente napolitano un aspecto que me resulta particularmente cercano. Entre 1992 y 1994 asumió la presidencia de la Cámara de Diputados, dando muestra de su buen hacer al dirigir con maestría la Cámara en una legislatura particularmente convulsa. Finalmente, y tras más de 50 años de dedicación a la actividad política, durante los que ha sido diputado, senador, miembro del Parlamento Europeo y ministro del Interior, el 10 de mayo de 2006, Giorgio Napolitano fue elegido presidente de la República de Italia. A lo largo de toda su trayectoria, presidente, ha demostrado de forma permanente apertura de miras, ecuanimidad, talante conciliador y dialogante y profundas convicciones democráticas, rasgo que le han hecho merecedor de su elección para las más altas magistraturas del Estado y que hoy queremos reconocer públicamente con la distinción que se le otorga, por la que le felicito calurosamente. Pero como adelanté al inicio de mis palabras, los premios que hoy se entregan no quieren solo reconocer la trayectoria política y personal de los homenajeados. Son galardones que se confieren también a los pueblos de Portugal e Italia en la persona de sus presidentes, circunstancia que hace especialmente significativa la ceremonia que hoy celebramos. Con estas distinciones, Nueva Economía Forum quiere dar testimonio de la amistad que une a los españoles con dos países con los que España se encuentra ligada por estrechos lazos históricos y culturales. Portugal, Italia y España hemos vivido una historia común, contamos con estructuras sociales y económicas similares y mantenemos una cooperación reforzada y un diálogo político intenso. Y en este momento histórico, Portugal, Italia y España compartimos también unos mismos principios y valores democráticos expresados en nuestras constituciones. En el caso de España, es justo reconocer que ello no habría sido posible sin la indispensable tarea desarrollada por la monarquía, personificada en Su Majestad el Rey don Juan Carlos, en la consolidación y construcción de nuestra democracia. Majestad, fue su firme voluntad de ser el rey de todos los españoles y de crear un espacio de convivencia en el que cupiésemos todos, la que permitió que España dejase atrás sus conflictos seculares y se diese una Constitución fundamentada en la concordia y en el entendimiento. Deseo, pues, renovarle mi gratitud por su dedicación y servicio a España, que continúa siendo infatigable y constante. Majestad, excelentísimos señores presidentes, a lo largo de la historia, Portugal, Italia y España han protagonizado grandes gestas históricas y superado retos extraordinariamente difíciles. Con unidad y determinación seremos capaces de afrontar todos los desafíos que nos deparen el presente y el futuro. Muchas gracias. Tiene de nuevo la palabra don José Luis Rodríguez. Majestad, excelentísimos señores presidentes, mediante consulta a los miembros de su círculo de confianza y atendiendo a su profunda vocación europeísta, Nueva Economía Forum acordó conceder el Premio al Desarrollo Económico y la Cohesión Social en su edición de 2011 a la República Portuguesa en la persona de su presidente, excelentísimo señor Aníbal Cavaco Silva. En reconocimiento a la historia y los intereses comunes que unen a nuestros dos países, integrantes de la Comunidad Ibérica, la profunda amistad y la gran identificación que la sociedad civil española siente hacia el pueblo portugués, así como por los decisivos pasos dados por Portugal y España para su integración y participación activa en la Unión Europea, destino y futuro compartidos, y para la cooperación en el desarrollo de Iberoamérica.
Al mismo tiempo, se expresa a Su Excelencia la profunda admiración por su notable trayectoria política y su demostrado afecto a España. Por otro lado, el Premio Nueva Economía Forum correspondiente a la edición del presente año, 2012, ha sido otorgado a la República Italiana en la persona de su presidente, Su Excelencia Giorgio Napolitano, en reconocimiento de los lazos históricos y los proyectos que unen a nuestros dos países, la profunda amistad y la gran identificación que la sociedad civil española sienten hacia el pueblo italiano, así como el decisivo papel que juegan y deben jugar más que nunca en estos momentos Italia y España para la recuperación económica y la cohesión social de una Unión Europea fuerte y solidaria. Al mismo tiempo, se expresa a Su Excelencia la admiración que merece por su notable personalidad política y su extraordinaria talla de estadista. Señores, los premios consisten en sendos diplomas confeccionados por los calígrafos de la Villa del Libro de Urueña, en Valladolid, y están enmarcados con plata española cincelada artesanalmente. Majestad, excelentísimos señores, de nuevo y de un modo especial le agradecemos a don Juan Carlos que nos haya concedido el honor de presidir esta ceremonia de tan notable significación y le ruego que acepte entregar los premios Nueva Economía Forum a nuestros ilustres galardonados. En primer lugar, el premio en su edición de 2011, concedido a la República Portuguesa en la persona de su presidente, Su Excelencia Aníbal Cavaco Silva. Ahora el premio Nueva Economía Forum, otorgado a la República Italiana en la persona de su presidente, Su Excelencia Giorgio Napolitano. Majestad, señor presidente. Majestad, señor presidente de la República de Portugal, señor presidente del Congreso de Diputados, señor vicepresidente de la Comisión Europea, señor presidente de Nueva Economía Forum, señoras y señores. Es un gran privilegio para mí recibir el premio Nueva Economía Forum 2012, con el cual ya se han distinguido los padres de la Constitución española, figuras y personalidades ilustres, europeas e internacionales. Me siento especialmente feliz y honrado de que se me haya otorgado ante Su Majestad don Juan Carlos, al cual me une una afectuosa relación de amistad y estima. Agradezco al mismo tiempo al presidente de Nueva Economía y al presidente del Congreso de Diputados por sus generosas palabras, su laudatio. Considero el premio, más allá de mi persona, un tributo a Italia por parte de la amiga España, país al cual nos une un estrecho lazos de historia, de geografía, de cultura, de intereses, de visión de Europa y del mundo. Nuestras relaciones son ricas e intensas, pero lo es sobre todo la comprensión mutua ante el difícil momento por el que estamos atravesando. Lo he comprobado en los encuentros de hoy con Su Majestad el Rey, así como con el presidente del Gobierno, el señor Mariano Rajoy. La cercanía entre España e Italia se basa en afinidades culturales, lingüísticas, emotivas, en la instintiva simpatía, en la común identidad latina y mediterránea. Una semejanza de sentimientos y propósitos que nos ha llevado y nos ha asentado firmemente en Europa. Hoy se habla constantemente de Europa tanto en Italia como en España. Desgraciadamente, el ajuste del ciclo económico ha absorbido y polarizado el debate sobre la construcción europea, haciendo de la moneda única un tema de debate
doméstico. Se han evidenciado sobre todo y de forma muy apresurada los defectos, las carencias. Se ha incluso relacionado con la introducción del euro una crisis financiera internacional sistémica que, en cambio, como sabemos, se ha introducido desde el exterior en el tejido de la Unión Europea, haciendo emerger el nudo, el problema de la deuda soberana. Pero si el de la deuda soberana es el primer problema que debemos abordar y resolver hoy, si tenemos que y queremos salvar el euro, no debemos cometer el error de reducir Europa al tema de la moneda única y en la indispensable dimensión económica y comercial. Tenemos absolutamente la necesidad de volver al crecimiento y a la creación de empleo, pero no olvidemos que Europa es mucho más y que tiene un papel en el mundo al cual no puede renunciar. Esto se hace más evidente en las orillas del Mediterráneo, a donde se asientan nuestros dos países. La crisis financiera tiene en la eurozona su epicentro y no se ha olvidado de Italia con su carga de endeudamiento público. El spread, palabra hoy en día muy común, la prima de riesgo, fluctúa penalizando los títulos italianos con excusa que tiene poco que ver con los fundamentos de nuestra economía, pero que acaba por conllevar un aumento del coste de la gestión y de la reducción de nuestra deuda y además de restringir severamente el acceso al crédito por parte de las empresas. Las consecuencias socioeconómicas del tsunami financiero alimentado desde el otro lado del océano afectan sobre todo a los jóvenes que están de forma angustiosa buscando, muchos de ellos, un puesto de trabajo sin el cual es difícil hacer proyecto y crear esperanzas de futuro. Esta es la primera emergencia a la cual los gobiernos están llamados a responder, aún respetando las restricciones financieras que reducen ampliamente los márgenes, recurriendo a medidas válidas de sostenimiento de la demanda y, en primer lugar, la reactivación de las inversiones públicas en sectores clave. Los esfuerzos por favorecer el efectivo comienzo de la recuperación unen a España e Italia. Una recuperación que cree empleo. De otra manera, tendremos una generación perdida para el mundo del trabajo y de la producción, con graves consecuencias tanto sociales como políticas. La elección irrevocable de reforzar las bases de la moneda única nace de la conciencia de los comunes intereses y del destino común de los países europeos. No hay marcha atrás, por lo que no queda más que avanzar y sacar adelante todas las medidas necesarias, incluidas cesiones de soberanía, para consolidar la unión económica y monetaria. Hemos, de tal forma, acallado o por lo menos atenuado fuertemente las voces que irresponsablemente profetizaban la fatal implosión del euro. No se puede renunciar a una etapa tan significativa y avanzada del proceso de integración que las naciones europeas han emprendido codo con codo en los últimos 60 años, pero, sobre todo, no se puede disertar a la ligera sobre la desastrosa recaída en cadena a causa de la desintegración del euro en todo el sistema económico europeo y mundial. Porque no nos hagamos ilusiones, no habría ni, en el caso de una implosión del euro, no habría ni vencedores ni vencidos, solo economías postradas, tensiones comerciales agudas, fenómenos de empobrecimiento y un fortísimo malestar social, una recesión mundial, en definitiva, cuyo espectro no puede dejar de suscitar temores, también en Londres, pero también en Nueva York o Shanghái. El interés para salvaguardar la moneda única no es exclusivo de la Unión y de la eurozona, sino que es responsabilidad de las medidas a tomar, recae sobre nosotros, los europeos, medidas que estamos tomando, sobre todo en el sentido de una convergencia de las políticas fiscales y de balance, en el sentido de una unión bancaria y de una gobernanza eficaz,
común que comportan significativas transferencias de soberanía. Es esta una respuesta realista y al mismo tiempo con miras de futuro por las candentes exigencias derivadas de la crisis de estos 2 años. Es lícito, pues, preguntarse en qué dirección nos estamos moviendo y nos debamos mover en una perspectiva más amplia y a más largo plazo. Las vicisitudes de la crisis financiera, más allá de la incertidumbre y de los retrasos en las reacciones de las instituciones europeas, han revelado despiadadamente las carencias bajo el aspecto institucional y decisional. Por un lado, la crisis denunciaba una necesidad de Europa, una carencia de Europa, y por otra, una insuficiencia de Europa. Concluir, como muchos han hecho, que es necesaria más Europa significa simplemente sacar seriamente las consecuencias. Y si esta es la lección que finalmente se aprenderá, las tensiones y los sacrificios no habrán sido en vano. Tal como afirma Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, la integración económica y la integración política pueden caminar en paralelo. La unión política ya no constituye un tabú. El tema se debe afrontar con coraje, sin precipitaciones perjudiciales. No se trata, pues, de meter mano exabrupto a una revisión orgánica de los tratados. En términos institucionales, es necesario proceder por fases, distinguiendo entre innovaciones ejecutables sobre la base del Tratado de Lisboa, enmiendas referidas al tratado que puedan ser expuestas e introducidas como procedimientos de simple revisión o revisión simplificada y por lo tanto reforma orgánica de los tratados que contemple el conjunto de las competencias y pasos por medio de la convocación de una nueva convención. Comparto y aprecio las importantes voces favorables al avance en el proceso de integración, a completar ese salto que las circunstancias impidieron en el momento de celebrar la negociación del Tratado de Lisboa. Es aquel que el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, llamó en su reciente discurso sobre el Estado de la Unión la necesidad de un pacto decisivo para Europa. Parte integrante de él debe considerarse el relanzamiento de la política exterior y de seguridad común, que en cambio se ha dejado peligrosamente a la sombra en este último periodo, dominado dentro de la Unión por un pesado síndrome de inward looking. Europa no es tan solo el éxito de un modelo de integración económica, es el prototipo a imitar por las recientes corrientes de cooperación regional en América Latina y en África. Sobre nuestro continente, la lista de espera de los países candidatos no deja de alargarse. Al mismo tiempo, la Unión Europea no consigue afirmarse del todo como protagonista de la acción internacional, aún teniendo la estatura, los recursos, las capacidades. El peso de Europa en Europa, en el mundo, depende de su unidad. Siempre ha sido así, pero hoy la alternativa se ha vuelto radical entre contar como Europa o caer en la marginación o en la irrelevancia de los Estados miembros individuales considerados por los más grandes y fuertes. Los desafíos que nos esperan son múltiples y van más allá de la dimensión nacional, de la globalización a los cambios climáticos, de las tensiones en el campo de la energía, a la incierta reorganización de los equilibrios geopolíticos, del desarrollo sostenible, al contrarrestar las amenazas y las incógnitas del terrorismo internacional. Es, sin embargo, cierto que nos mantiene unidos una comunidad de valores, así como la capacidad de poner en valor nuestras diferencias. Eso convierte a Europa en una realidad única en la escena mundial. Es así que hemos desarrollado un modelo económico-social que amalgama, que une libertad y solidaridad. Sin embargo, como Europa, a menudo hemos estado ausentes, divididos, titubeantes en el área internacional. Hemos dado prioridad habitualmente a los problemas internos antes que a las cuestiones comunes.
fuera de las fronteras nacionales, por PIB, población, capacidades militares y red de intereses estratégicos y económicos, Europa tiene todas las papeletas para ser un protagonista global en las relaciones internacionales. Nada le impediría competir y cooperar de forma válida con Estados Unidos, con China, con Rusia, siempre que esté unida y cada vez más decididamente y eficazmente unida. Hemos de hacer nuestro papel ante todo en la zona del mundo más cercana a nosotros. Es lo que nos piden constantemente nuestros interlocutores balcánicos y de Oriente Medio. En nuestro extranjero cercano, la ausencia y la falta de iniciativas resulta imperdonable. La transformación que se está produciendo en el Mediterráneo árabe puede producir un cambio radical en la fisonomía del norte de África y de Oriente Medio. Hablamos de todo el limes meridional y suroriental de la Unión, fuente de desafíos y de grandes potencialidades, de suministros esenciales, de amenazas a la seguridad, de movimientos de población y de intercambios y de tráficos fecundos. Italia y España comparten, también con Portugal, el Mediterráneo con los países de la orilla del sur. Desde siempre, en la orilla del sur el cambio se está ya produciendo. La ordenación, esta nueva ordenación exigirá plazos más largos. Ha pasado un año desde que la revuelta del PAN en Túnez puso en marcha una extraordinaria vibración democrática que se propagó enseguida rápidamente a otras zonas del Magreb. El pasado 17 de mayo, en Túnez, ante la Asamblea Nacional Constituyente, recordé que el anhelo de libertad que se eleva de dichas orillas no puede sofocarse a través de la violencia policial y las armas. En Túnez, la voz elevada del pueblo ha sido escuchada y se están buscando soluciones constitucionales compartidas. Hemos seguido de cerca las cautelosas reformas puestas en marcha en Algeria y Marruecos. En Egipto, la refundación del Estado sobre una nueva base y el proceso constituyente representan un camino valiente, aunque no exento de insidias, con el apoyo de la coalición internacional, en la que han participado también Italia y España. El pueblo líbico ha vuelto a hallar su libertad y, con gran esfuerzo, está reconstruyendo un Estado sobre los escombros que dejara Gaddafi. Italia se encuentra a su lado. Nuestro embajador en Trípoli, Giuseppe Buccino, un colaborador directo mío muy valorado, que representa nuestro tradicional compromiso a nivel diplomático. Quiero agradecer también y citar a Chris Stevens, embajador estadounidense, diplomático refinado y hombre de paz, asesinado en Bengasi por grupos extremistas y terroristas que intentan descarrilar la nueva Libia, pero no lo conseguirán, es lo que decimos. Siria representa hoy la página más dolorosa. Las atrocidades de Assad han llevado al país a una guerra civil con consecuencias humanitarias devastadoras. La comunidad internacional hasta la fecha ha sido incapaz de pararla. La escena se hace peor de día en día por los riesgos de inestabilidad regional y de contagio de los países cercanos, y pienso sobre todo en Líbano. Allí también Italia participa en una misión internacional de estabilización y de paz. Esta situación exige una presencia directa europea, nuestra. El norte de África es frágil y Europa tiene la responsabilidad de sostener este decidido avance democrático, la construcción del Estado de Derecho, la protección de los derechos humanos y de las minorías, de las libertades fundamentales, incluida la libertad de culto. Constituye un interés estratégico de nuestro continente promocionar, fomentar el progreso civil y social de más de 160 millones de personas que viven entre las columnas de Hércules y el Mar Negro. Italia, España y Portugal, Francia, como conjunto de países con raíces en el Mediterráneo, se encuentran en primera línea. Nos corresponde a nosotros persuadir a aquellos socios de la Unión Europea cuya política extranjera, distraída por otros horizontes, huye de la urgencia procedente del sur y de las instituciones comunes, con el fin de realizar un salto real, cualitativo,
para la política de Europa en el Mediterráneo. La Unión Europea ha respondido con gran tempestividad, oportunamente, al nacimiento de las primaveras árabes, el lanzamiento de la política europea de vecindad, con una mezcla de ayudas y de condiciones en el plano democrático, promete un mayor acceso a nuestro mercado y una mayor movilidad para las personas. Y es un esfuerzo encomiable el de la Unión para adaptar el instrumento de la política de cercanía instituido en el lejano 2004 a favor de países muy heterogéneos entre sí, desde Azerbaiyán a Marruecos, extendiéndolo a las nuevas exigencias mediterráneas. Pero ello es suficiente para propiciar una renovación histórica de dichas dimensiones. El compromiso renovado europeo con el Mediterráneo para hacer de esta zona un área de paz, democracia y bienestar no es únicamente una cuestión de dinero. Las ayudas económicas representan sin duda una pieza importante de este mosaico para dar una respuesta inmediata a las expectativas más urgentes de los países de la orilla suroriental, por ejemplo, en el campo de la seguridad interior. Considero que en Europa existe todavía un margen amplio para explotar de forma absoluta las potencialidades del Tratado de Lisboa. Por ejemplo, estoy pensando en el papel del Servicio Europeo de Acción Exterior, que cuenta con una autoridad reconocida ampliamente por los países del Mediterráneo meridional gracias al compromiso de figuras destacadas como el representante especial de la Unión, Bernardino León Gross. Hemos de reforzar las estructuras institucionales de dichos países y asegurar la existencia de incentivos específicos para los gobiernos que consigan llevar a cabo las reformas democráticas. Como medida de fondo es necesaria una visión de cooperación regional estratégica entre los países del Mediterráneo meridional y oriental, unos vínculos más estrechos entre el este y el oeste de la cuenca, como entre el norte y sur, constituyen todos ellos una garantía para conseguir alcanzar un área de paz y de mayor bienestar. Señoras y señores, las fortunas europeas conocen históricamente situaciones de altibajos junto a las del Mediterráneo. España, Italia y Portugal lo saben muy bien, lo saben nuestros puertos, nuestras grandes ciudades cosmopolitas. Esta es nuestra gran ocasión para ayudar a los pueblos amigos del sur y del este del Mediterráneo en el duro recorrido que les espera. Las vacilaciones, los titubeos, los retrasos en esta fase serían percibidos como indiferencia y negativa de ayuda. Deseamos, en cambio, convertir los países de la orilla sur en verdaderos socios, sin renunciar a nuestros valores universales de libertad y democracia, pero sin imponerlos, puesto que somos conscientes de que de las primaveras podrán surgir modelos incluso distintos de los nuestros. En definitiva, la salida de la crisis económica y ocupacional que nos atenaza en este momento también pasa por el relanzamiento de la proyección externa de nuestra economía. Majestad, señor presidente Cavaco Silva, para países como España, Italia y Portugal, ¿desde dónde se ha de comenzar, si no desde el Mediterráneo? Muchas gracias. Majestade, Senhor Presidente da República Italiana, Senhor Presidente do Congresso dos Deputados, Senhor Presidente da Nova Economia Fórum, distintas autoridades, minhas senhoras e meus senhores, agradeço as amáveis palavras que me foram dirigidas a mim e a Portugal, e que interpreto como um sinal de profunda amizade que une os nossos povos e países. Sinto-me particularmente sensibilizado pela presença de Sua Majestade o Rei Dom Juan Carlos nesta cerimónia, a qual ilustra bem... La cual
ilustra bien la consideración y el afecto que Portugal le merece y que Su Majestad sabe que es recíproco. Quiero también expresar cuánto me honra la presencia de mi querido amigo y presidente de la República Italiana, Giorgio Napolitano, que recibe en nombre de su país el premio Nueva Economía Forum de 2012. Majestad, señoras y señores, es con honor y satisfacción que, en nombre de mis conciudadanos, acepto el otorgamiento a Portugal del premio Nueva Economía Forum del año 2011. El placer con que recibo este premio está plenamente justificado por su prestigio y por las importantes causas que están en su origen. No obstante, en esta ocasión no puedo dejar de manifestar mi especial orgullo por las razones que han conducido a la atribución de este premio a Portugal. En las palabras de sus promotores, el premio celebra el reconocimiento de los lazos históricos que unen a Portugal y a España y la amistad que une las dos sociedades civiles, pero también los pasos que ambos países han dado en el marco del proceso de integración europea y los avances económicos y sociales alcanzados en los últimos decenios. Estas palabras, en mi opinión, sintetizan de una forma afortunada algunos aspectos de los más relevantes de nuestra vida reciente. En primer lugar, los procesos de profunda transformación política, económica, social y cultural producidas en Portugal y en España a lo largo de algo más de 3 décadas, no solo se han influido mutuamente, sino que han contribuido a un mayor acercamiento entre nuestros países y pueblos, haciendo posible un intercambio más rico en campos como el de la economía, el de la cultura y la ciencia. El estrechamiento de lazos entre Portugal y España desde la integración en la Unión Europea y los resultados alcanzados son buena prueba de la comprensión generalizada de los beneficios que de ahí se han derivado e incluso de la propia lógica de este proceso de interacción. Los ciudadanos de nuestros países están hoy ligados por modernas vías de comunicación, por relaciones intensas de cooperación en los más variados ámbitos y también por un fuerte dinamismo económico y cultural transfronterizo. España es hoy la economía más importante para Portugal, tal como Portugal ocupa un lugar importante entre los socios económicos de España. Portugal y España se hicieron miembros de pleno derecho de las economías desarrolladas, con una presencia notable y prestigiante en el seno de la comunidad internacional. Este escenario difícilmente se habría producido sin la democratización de nuestras sociedades, o incluso sin la integración en el espacio europeo. Pero si en el plano económico el progreso observado desde los años 80 del pasado siglo hasta los días de hoy ha sido notable y ejemplar, estoy también convencido de que está este progreso muy lejos de agotar todo su potencial. Creo que esto es verdad, ya sea en el contexto bilateral, ya en el ámbito de la cooperación entre nuestras empresas, en el sentido de obtener el máximo partido de nuestra participación en el mercado europeo y de forma muy especial de los vínculos históricos y culturales que mantenemos con otros continentes. Y vale la pena subrayar el papel que Portugal y España desempeñan en el marco europeo. La integración simultánea de España y Portugal en las comunidades europeas en 1986 fue un hito para los dos países, pero también
fue un hito para Europa. No olvido, señor presidente Napolitano, que fue bajo presidencia italiana que las negociaciones de adhesión de Portugal y España llegaron a concluirse con éxito. La integración europea fue uno de los principales motores del desarrollo económico y social de Portugal en los años 80 y 90. Y ha sido por la integración europea también que Portugal y España se redescubrieron como socios y como aliados. Conviene recordar que Portugal y España no se han limitado a cosechar los beneficios de esta adhesión, sino que han contribuido, y mucho, en estos 25 años, en la profundización y la consolidación del proyecto europeo y para la afirmación exterior de la Unión Europea. La universalidad de la cultura portuguesa es un activo que ha dado valor a la proyección de Europa en el mundo, traducida, por ejemplo, en el refuerzo de la cooperación con Brasil y con el continente africano. Todos reconocen asimismo el singular papel de nuestros países en las relaciones con la América Latina. El concepto de cohesión económica y social, un pilar de la construcción europea que no podemos dejar aparte, ha resultado en buena medida de la convergencia de orientaciones españolas y portuguesas en las negociaciones, ya sea del Acta Única Europea, ya sea del Tratado de Maastricht. Por otra parte, es este también el momento de recordar que Portugal y España han estado siempre en primera línea de la integración europea. Es este el caso de la realización del gran mercado interno europeo, que se alcanzó hace ahora 20 años. Es el caso también de Schengen, donde Portugal y España integraron el primer grupo de 7 países que iniciaron la libre circulación de personas en 1993. Un paso de indiscutible dimensión histórica, base fundamental para una verdadera ciudadanía europea. Y ha sido también el caso de la Unión Económica y Monetaria, donde España y Portugal integraron asimismo el núcleo de los fundadores de la zona euro. El mercado interno, el euro y la libre circulación de personas son, no lo olvidemos, los mayores hitos de la construcción europea, valerosamente promovida por 2 generaciones de europeos. Cuestionar estos avances es poner en peligro la unión de Europa. Y cabe aquí subrayar que Portugal y España han sido socios europeos ejemplarmente responsables y solidarios. Lo afirmo con la convicción de haber sido testigo directo, ya como primer ministro, ya como presidente de la República, a lo largo de una buena parte de este recorrido de un cuarto de siglo que la integración de nuestros países en Europa ha cumplido ya. Estamos hoy, no obstante, enfrentando una crisis particularmente dura, una crisis que pone a prueba no solo a nuestros países, sino también a la Unión Europea. Hoy es claro que la presente crisis no puede superarse tan solo con los esfuerzos individuales de cada Estado. Ello exige una respuesta europea coherente y eficaz. Exige una corresponsabilidad sin fisuras de los Estados y de las instituciones europeas. Es imperioso que la Unión Europea sepa defender el euro, reforzar la unión económica y monetaria para prevenir crisis y actuar con políticas y medidas de apoyo al crecimiento económico y al empleo. Para preservar el euro, reconstruyendo la confianza de los mercados, el Banco Central Europeo tiene que asumir plenamente el papel que compete a un Banco Central de una unión monetaria. El Banco Central Europeo tiene que ser el prestador del último recurso, que es el más poderoso elemento disuasorio
de la especulación que ha perjudicado los mercados de la deuda soberana de países como los nuestros. Asegurar la integridad de la política monetaria en la zona euro y eliminar el riesgo de la reversibilidad de la moneda única europea no puede dejar de ser una responsabilidad permanente del Banco Central Europeo. La Unión Económica y Monetaria debe reconfigurarse para dotarla de medios e instrumentos a la altura de los desafíos que tienen que enfrentar, materializándose en breve plazo las decisiones ya tomadas en ese sentido. Es imperativo profundizar el camino en la dirección de una unión presupuestaria, pero acompañada de mecanismos de solidaridad. Un gobierno económico europeo es una meta deseable, pero debe construirse con legitimidad democrática, transparencia y de acuerdo con el método comunitario. Un gobierno económico que refleje más intergubernamentalidad o el liderazgo de un directorio cualquiera es inaceptable. La unión bancaria es sin duda un objetivo a conseguir, pero más allá de un mecanismo único de supervisión bancaria, tiene que acompañarse de instrumentos de resolución de crisis y de un fondo común de garantía de depósitos. Esta crisis que nos desafía no se superará sin una agenda europea efectiva para el crecimiento económico y para la creación de empleo. Cuanto más pesa sobre los Estados la responsabilidad de ejecutar políticas de austeridad que generan recesión económica y degradación social, más la Unión Europea tendrá la responsabilidad de promover políticas proactivas que relancen la economía, estimulen la inversión y la competitividad y promuevan el empleo. Es deber nuestro exigir esa respuesta a la Unión Europea. Si la Unión Europea persiste en la política de medidas a medias, de avances y retrocesos, la desconfianza de los ciudadanos sobre el proyecto europeo continuará agravándose seriamente. Es responsabilidad de los líderes europeos movilizar a sus ciudadanos y recuperar su confianza. La integración europea continúa siendo, no lo dudemos, el camino exacto para asegurar la paz y la prosperidad. Debemos empeñarnos a todos los niveles para seguir adelante. Majestad, señor presidente de la República Italiana, señoras y señores, pese a las dificultades con que actualmente nos enfrentamos, hay que tener en mente el progreso y el desarrollo económico alcanzados por nuestros países en las últimas 3 décadas, que este premio pretende justamente reconocer. Por ello, tenemos la responsabilidad de demostrar a nuestros conciudadanos que conseguiremos gobernar de forma que podamos hacer honor a nuestros compromisos internacionales, de forma a corregir los desequilibrios que afectan nuestras economías, pero también de forma en que podamos crear condiciones para recuperar la trayectoria de mejora del bienestar económico y social. Y es en este sentido y con esta visión como debemos trabajar todos. Creo vivamente que nuestros 2 países, Portugal y España, y también Italia, van a conseguir superar la crisis económica y financiera en que se encuentran y que nuestras instituciones democráticas podrán incluso salir reforzadas de este proceso. Tal como en nuestra transición democrática, también habrá otros países de la comunidad internacional tendrán un papel importante que desempeñar. Y en este momento es fundamental que nuestros socios reconozcan el esfuerzo de nuestros respectivos gobiernos y la forma responsable con que nuestros pueblos vienen soportando los sacrificios exigidos. Creo
Repito que es este un proceso en el que podremos tener éxito, aunque sea necesario preservar más que nunca las muestras de solidaridad europea que sirvió de fundamento y de cimiento del proyecto europeo y que Portugal y España siempre han defendido y practicado. Estoy convencido, creo en la capacidad de nuestros agentes políticos, económicos y sociales y en la solidez de las instituciones para, a despecho de las actuales tormentas, construir un futuro mejor y un futuro más justo. Gracias a todos ustedes. Me alegra mucho presidir la ceremonia de entrega del prestigioso premio Nueva Economía Forum, que en las dos últimas ediciones ha recaído respectivamente en los presidentes de Portugal, excelentísimo señor Aníbal Cavaco Silva, y de Italia, excelentísimo señor Giorgio Napolitano. Mi más afectuosa y cariñosa enhorabuena. Este galardón nos permite, en primer lugar, mostrar nuestro reconocimiento a los profundos lazos de amistad que unen a España con Portugal e Italia, dos países con los que compartimos una rica historia, un presente basado en valores e intereses comunes y una voluntad de seguir avanzando conjuntamente. Los premiados son además dos grandes amigos de España con los que coincidimos en la firme convicción de que debemos multiplicar los esfuerzos para seguir avanzando y profundizando en el proyecto de una Europa fuerte y cohesionada. No es casualidad, me permito añadir, que nuestros galardonados pertenezcan y representen a dos países profundamente comprometidos con la construcción europea. No en vano, sus respectivas capitales dan nombre a dos tratados comunitarios fundamentales. El fundacional, suscrito en Roma en 1957, y el más reciente, de Lisboa, ratificado en diciembre de 2007, y en torno al cual se articula la renovada arquitectura institucional de la Unión. Excelencias, señores y señoras, hoy quiero destacar la encomiable labor que están desarrollando en el momento actual los presidentes Cavaco Silva y Napolitano. Atentos al sentir de sus sociedades, ambos han buscado grandes consensos nacionales, tan necesarios para superar los retos presentes. Unos desafíos que debemos afrontar considerando la importancia de la dimensión europea en nuestra realidad más cercana y en nuestros intereses. En ese sentido, el aumento de la competitividad de nuestras economías nos permitirá seguir haciendo del espacio común europeo un espacio de prosperidad y bienestar. De ahí la necesidad de seguir impulsando las iniciativas que fomenten la ciencia, la investigación y la innovación. Por todo ello, el octavo encuentro de Ecotec Europa, que celebraremos mañana, será una buena oportunidad para reflexionar sobre la importancia de la ciencia y la investigación con el objeto de impulsar la mayor competitividad en Portugal, Italia y España. En el marco de Ecotec se han iniciado diversos proyectos para coordinar los sistemas de innovación de los tres países y se plantean iniciativas que son buena muestra de la capacidad innovadora de nuestras sociedades. Se trata de una cualidad esencial para mantener y mejorar nuestras cotas de progreso y para la superación de la actual crisis económica. Sin embargo, la crisis que hoy vivimos es también una crisis de confianza
y por ello los esfuerzos deben dirigirse asimismo a transmitir a nuestras sociedades y al mundo entero que estamos juntos, que la Unión Europea en su conjunto y en sus Estados miembros avanzamos unidos en la misma dirección por el bien de todos y de cada uno de nosotros. Nos asiste la determinación, el talento y la capacidad de innovación de nuestros ciudadanos y de nuestras empresas. Y hoy, en esta ceremonia, tenemos la oportunidad de fijarnos en el ejemplo de dos líderes que cada uno en el ejercicio de sus sucesivas responsabilidades han sabido mantener vivo ese espíritu de superación, esa capacidad de sobreponerse con el esfuerzo y la convicción que requería cada momento. Termino ya mis palabras reiterando mi felicitación a los presidentes Cavaco da Silva y Napolitano, con el convencimiento de que nuestros países superarán pronto las actuales dificultades, afirmando con su ejemplo la solidaridad, la cohesión y el progreso de toda Europa. Muchas gracias.
España.